Sí, vamos con la Esta presentación. clasificación sobre complejidad de la orejuela que ha sido recientemente publicada. Es una clasificación que viene del grupo de trabajo europeo, bueno, del Club de Cierre de Orejuela Izquierda Europeo, que es una reunión que hacemos anualmente para discutir temas que quedan por cerrar en orejuela. Entonces, esta realmente es la clasificación habitual que se había dado a orejuelas, ¿no? De que si el coliflor, que la manga de viento, el cactus o la chicken wing, pero digamos que esto realmente era muy poco útil a la hora de planificar. Entonces, al final, lo importante es si la morfología es chicken wing o no chicken wing. Pero dentro de todo esto tenemos que tener en cuenta más cosas, digamos, no hace falta todas las clasificaciones que habían. Y esto es saber si la orejuela es compleja o no compleja. Y esto realmente es algo que con los años, viendo muchas orejuelas, acabamos identificando, pero para alguien que empieza o que está menos familiarizado era bastante complicado. Y de aquí fue la idea de realmente sacar esta clasificación. Entonces, digamos que lo que nos hace esta clasificación es que veremos que tenemos 12 puntos, que tenemos que fijarnos en la orejuela y según esto nos puede dar una clasificación de 0, que serían orejuelas simples, orejuelas moderadamente complejas, que serían entre 1 o 2, y orejuelas que sean de 3 o más puntos, que ahora veremos, esto serían orejuelas complejas. No quiere decir que sean contraindicadas para el cierre, sino que probablemente tendremos que estudiar un poquito más el paciente y hacer un poco más de planificación para tener un buen resultado. Entonces, estos son los puntos, ¿de acuerdo? Que aquí parece que es mucha cosa, pero las características es la segunda columna, digamos. Pero lo importante al final es no sabérselo tanto de memoria, sino que esto es como un Wilkins score de la mitral, que lo que nos hace es al final fijarnos en todas las partes de la hojuela y con esto realmente evaluar si es compleja o no. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, lo importante también, que esto está adaptado del paper, que no lo he dicho, pero es un Eurointervention de este año, es que el paper está publicado con TAC, pero exactamente las mismas cosas que se miran en TAC en el paper son aplicables a ecocardiografía. Entonces, veréis que son 5 puntos, ¿de acuerdo? Que iremos uno por uno y que son las siglas de esta asociación. Entonces, lo primero que nos define el paper es los marcadores anatómicos que tenemos que fijarnos para poder encontrar dónde está nuestro landing zone de la orejuela. Entonces, para esto tenemos que saber dónde está la circunfleja, el pulmonary ridge y la vena pulmonar. Entonces, aparte de esto, tenemos que definir lo que es el ostium de la orejuela izquierda. Y para esto veremos siguiente orejuela, siguiente diapositiva, que habitualmente es fácil porque es simplemente una línea que va desde fuera de la circunfleja en este plano que tenemos tanto mitral como circunfleja como pulmonary ridge, un poquito fuera de circunfleja tiramos una línea hacia el pulmonary ridge y esto sería el ostium. Esto es verdad para la mayoría de orejuelas y lo explico porque leyendo el paper parece un poco complejo. Entonces, si pasamos de diapositiva, lo que vemos es que, por ejemplo, una orejuela normal como la de arriba a la izquierda, digamos que el ostium es bastante fácil de identificar con lo que he dicho, pero a veces tenemos pulmonary ridge como el de abajo a la derecha muy prominentes, entonces la manera de saber lo que es el ostium sería esta línea trazada por fuera de la circunfleja y perpendicular al eje principal de la zona proximal de la orejuela, con lo que si el pulmonary ridge es muy prominente, veis que el ostium está un poquito por dentro del pulmonary ridge. Entonces, pasando ya a lo que es la clasificación, tenemos el primer punto de los 5 que hemos dicho, que es la E, que es la entrada. Entonces, en la entrada tenemos que fijarnos primero el tamaño, si es una entrada muy grande, más de 35 milímetros puede ser compleja, esto viene por los dispositivos que tenemos actualmente. Tenemos que ver, que esto ya lo hemos hablado, el pulmonary ridge, si es muy prominente o no. ¿De acuerdo? Un pulmonary ridge prominente es más complejo. Una vez más, no es que contraindique, pero sino hace más complejo. Y luego lo que dicen que es un ostium bajo o un ostium muy cercano a estructuras, que esto, como veis también en las ecografías, sería típica mitral mixomatosa que se mete dentro del ostium o a veces cuando tenemos también prótesis. Entonces, segundo punto, pasamos a la siguiente diapositiva. Sería el landing zone en sí mismo. Una vez más, si la media landing zone es muy grande, más de 30, esto realmente puede hacer complicada el cierre.
Otra cosa que nos lo puede hacer complicado sería tener lóbulos proximales, como veis arriba a la derecha. También tener un landing zone muy elíptico, o sea que el diámetro máximo y mínimo es más de 1,5 el ratio. Y luego también, que esto es raro, a veces lo que tenemos son protuberancias proximales, ¿no? Tener un ridge ahí proximal entre medio, o bifurcaciones, ¿no? Como esta imagen que veis abajo, que es una orejuela totalmente en escopeta, y esto sería complicado. Pasamos también al siguiente punto, que sería el tercero, que esto sería la anatomía. Entonces, anatomía, los dos puntos de arriba serían como giros muy abruptos de esta orejuela, que puede ser hacia abajo, como lo que veis arriba a la izquierda, o lo que es el reverse chicken wing, que es un giro muy pronunciado, pero hacia arriba. Entonces, otra cosa que puede ser complicado es si tenemos muy poca profundidad en la orejuela, o bien si lo que tenemos, que esto a veces es más difícil de identificar, es una orejuela que tiene una forma muy cónica, que pierde muy rápido diámetro. Entonces, pasamos al cuarto punto, que necesitaban 2 As para hacer el acrónimo de la asociación, y digamos que esto también sería el tener una desviación del eje muy pronunciada, ya sea anterior o posterior, que ya se recoge un poquito en el punto anterior. Y ya el último, que es el de sería contractilidad, pero antes de esto quería también hablaros sobre, tanto por la anatomía, por los giros importantes, como por esta segunda A, que las chicken wings, ¿no? Por sí mismas ya son orejuelas complejas. Y simplemente os pongo estas dos imágenes para decir que si en monoplano veis una imagen como la de arriba a la izquierda, muy redondita la orejuela, normalmente es un chicken wing, hay que ir a buscarlo, y que muchas veces para desplegarlo el MPR también nos puede ser muy útil. Y ahora sí vamos con el último punto, que es la contractilidad, que lo que está recogido en lo que es la clasificación es la hipercontractilidad, no la hipocontractilidad. Esto es algo que hemos visto en el caso en vivo de hoy, que puede hacer más complicado el cierre, y a mí me gusta añadir aquí, que esto no es parte del paper, pero lo pongo también, la hipocontractilidad severa, que sería trombo. Evidentemente esto es una contraindicación, y si es distal, lo que sería es muy compleja de cerrar en sitios con experiencia, pero se podría hacer. Y entonces, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Perfecto. Esto está dentro del paper y es simplemente para, ¿no? Hemos visto muchos puntos, he dicho que es como el Wilkins Score. ¿Y esto qué tan frecuente es encontrar estas cosas? Pues vemos aquí que la mayoría de orejuelas son simples, porque esto lo que hicieron fue probar la clasificación en una población amplia de pacientes, y entonces veis aquí que realmente orejuelas a partir de 3 puntos que sean complejas es una proporción pequeña, no despreciable, pero pequeña. Y ya la última, que sería un poco los mensajes finales, simplemente decir que de las morfologías clásicas, la única que tenemos que identificar durante el screening es la morfología de chicken wing, y que la clasificación de ELAC nos permite evaluar la complejidad de cara al cierre, ¿de acuerdo? Y no es específica de dispositivo, porque, por ejemplo, una orejuela bifurcada con un lambre se podría tratar con uno especial, ¿no? Y a lo mejor con otro dispositivo más rígido no se podría. Entonces, digamos que depende un poco, ¿no? O una mitral muy próxima, pues igual es mejor un dispositivo sin disco. O sea, que no es específica, simplemente nos dice orejuela compleja, no compleja. Que es importante también saber que lo podemos hacer con TAC o con ecocardiografía. Que incluso si alguien no tiene mucha experiencia, otra vez es como el Wilkins Score. Si tú no tienes mucha experiencia en cierre de orejuela y tú sigues estos puntos y lo vas contando, realmente sin haber visto muchas orejuelas puedes decir si es compleja o no compleja. Y que también esto lo he marcado bastante en la presentación, una puntuación elevada no excluye que se pueda cerrar la orejuela, pero hay que planificarlo mejor, y si se está empezando en la curva de aprendizaje probablemente sea mejor esperar un poquito a tener algo de experiencia con el dispositivo que vayamos a usar para tratar este tipo de orejuelas. Y bueno, y sin más, esto era un poco la presentación de la clasificación de ELAC. Tenéis el paper en el Eurointervention, y realmente es algo que una vez la intentas aplicar 2 veces es muy fácil, o sea que es algo que os animo a empezar a utilizar. Que vaya muy bien. Adiós.